8 de la mañana, 22 minutos, tenemos 8 grados en el centro de la ciudad de Bahía Blanca y volvemos a irnos hasta la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, acá, para intentar, sacar algunas cosas en limpio. Ayer hablábamos con la persona que van a escuchar en instantes sobre, qué conclusiones o qué, por lo menos, primera lectura se puede, así haciendo un vistazo rápido de los números y también de los discursos, de lo que pasó en Capital Federal, de aquí en adelante también qué impacto puede tener. Por eso hablamos con la politóloga Elena Cuomo Jakubowicz. Elena, muy buenos días, Julián te saluda, ¿cómo estás? Hola Julián, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿nos escuchás bien a nosotros? Perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, Elena, vos que estás allá en la capital, entiendo que fue una jornada donde el primer dato que llamó la atención fue la participación electoral, pero después de los resultados, ¿qué te parecieron y qué lees de esos números y de esos, discursos que hubo tras cada elección y tras conocerse lo que pasó? Bien, hay primeramente una cuestión que mencionás, que es el tema de la participación, que es la participación histórica más baja en lo que son elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires. No es un dato menor porque cuando vayamos a hablar ahora de lo representativo que son los resultados, tenemos que tener en cuenta que participó apenas un poquito más del 50% del padrón, o sea, un 53% de personas fueron a votar. Entonces, hay una gran pregunta, ¿qué hubiera votado ese otro? Al menos 20-30% que es usual que vaya a votar en cualquier otra elección. Uh-huh. No sabemos si eso pudiese haber cambiado los resultados o no. Por lo pronto hay evidentemente una gran apatía respecto a estas elecciones que tiene que ver, por un lado, con un desgaste de la política y de la confianza en los partidos, y por otro lado, la dimensión de estas elecciones. No son solamente elecciones para legisladores porteños. No sabemos si son resultados que se van a traducir literalmente igualmente en las elecciones de diputados nacionales en octubre o no. Eso en primer lugar. En segundo lugar, digamos, no son resultados muy diferentes a los que fueron en la elección de 2023 en cuanto a los porcentajes que sacaron el primer candidato, que fue Adorni, y el segundo, que fue Santoro, ¿sí? que son números de entre el 30 y el 27%, ¿no? Cercanos al tercio. Lo que sí llama la atención en esta elección es la mal performance electoral del PRO en un distrito que se lo suponía siempre ganador, ¿no? En los últimos 20 años. Lo que creo yo que se está empezando a delimitar ahora, y que es visible en estas elecciones y que es visible también en otras elecciones provinciales, es que lo que empieza a dividir ahora es pro-Milei, anti-Milei, ¿no? Como una nueva forma de entender a la política, como que si la grieta, ¿no? Por decirlo mal y pronto, que hubiese permeado otras elecciones, ahora se mueve hacia algo, ¿no? Anti-Milei y pro-Milei. Por una cuestión de que ahora la opción de derecha es la de Milei, que es la que está gobernando, y el PRO va a perder naturalmente fuerza frente a eso. Va a empezar a perder poder frente a eso porque no tiene los mismos recursos o el mismo aparato a nivel nacional que tuvo en los últimos años. A su vez de que aparece otra opción que parece tener éxito, que parece tener más fuerza y que parece llevar más a fondo algunas de las ideas que había propuesto el PRO en su momento. No todas, no es lo mismo, son algunas de esas ideas, por lo cual naturalmente va a haber una transferencia de votos hacia ese lugar. Entonces la gran incógnita que queda esta elección es, ¿qué va a pasar con el PRO de acá en más? Esa es como la gran pregunta. Pero de nuevo, en una elección donde votó muy poca gente, que es el dato más importante de estas elecciones, ¿no? Porque hay esa apatía o ese digamos, falta de como de llamado, ¿no? Para ir a votar. Elena, miraba ayer y escuchaba los discursos de victoria, derrota, intercambiadamente, tanto del PRO como de la Libertad Avanza. El PRO durante todo este tiempo como en esta cuestión de negociar sobre las elecciones que desdobló el mismo partido que terminó perdiendo, que es el PRO, de intentar venderse caro porque en la Ciudad de Buenos Aires eran invencibles, eran el único partido que
no perdía una elección y ganaba todas las comunas o la gran mayoría. Ahora el PRO no tiene muchas alternativas en otros distritos, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires ahora en septiembre, para decir, bueno, vamos a pedir un lugar en una lista, vamos a armar una alianza y yo voy a tener un lugar preponderante, porque la Libertad Avanza demostró que no necesita de otros aliados para ganarle al peronismo, que es en última instancia lo que venden como el fin de la creación del partido. Sí, digamos, lo que justamente lo que digo y lo que parece relevante es que, digamos, apareció una nueva opción electoral que parece atraer más a los votantes que en algún momento estaban en el PRO. Okay. Lo que se demostró ahora es que eso también es importante a nivel capital federal. Las últimas elecciones de 2023, lo que parecía, al menos previo a las elecciones, era que el PRO tenía, digamos, cierta fuerza. Y en capital eso fue lo que traccionó también votos hacia ese sector. Ahora lo que parece ser es que, de nuevo, al menos en mi lectura, es que las elecciones se vuelven pro-Milei y anti-Milei. Okay. Y el PRO no representa una opción muy fuerte frente a eso, porque si es un partido que en el Congreso negocia con el PRO, o que en la legislatura negocia con el PRO, bueno, para eso voto directamente al partido de Milei, ¿no? En cambio, el peronismo podría significar una barrera, ¿no?, contra Milei. Entonces, justamente, digo, la elección de Santoro fue una elección buena para lo que es el peronismo en la capital. Ganó 2 bancas más en la legislatura porteña. Lo que el PRO se acaba de dar cuenta es que su posición en esta nueva forma de la política no tiene lugar, por una cuestión natural. O te diferencias completamente del otro candidato para poder ganar tus votos, o vas a perder fuerza, y terminó pasando eso, ¿no? Una cuestión de que la Libertad Avanza se terminó por fagocitar los votos del PRO, por una cuestión de que el PRO, ¿qué posición tiene en esta elección? Es una muy incómoda. Entonces, por eso en la ciudad, le pasa lo mismo a las personas, que voy a votar a lo mismo que va a apoyar a Milei, o directamente al partido de Milei, o algo que está en contra de Milei. Entiendo que va por ahí. Otra cosa que se discutía era qué valor tenía este primer lugar para la Libertad Avanza, más allá de instalarse como el eje político, el eje partidario de las elecciones en la capital federal, y creo que a nivel nacional también es la discusión que está habiendo en todos los distritos, si es pro la Libertad Avanza o anti la Libertad Avanza. ¿Para vos no fue una gran victoria de la Libertad Avanza? ¿Querés que por ahí usabas una metáfora ayer de Riquelme y Sancinena, pero cómo lo podemos explicar en términos políticos? Sí, bien, para mí no es una gran elección de la Libertad Avanza, en el sentido de que, está bien, le ganó al PRO, digamos, y que ahí tiene un punto, pero no son muy diferentes a los resultados a nivel nacional, digo, sigue siendo como ese 30%, ¿no? 30% de las PASO, 30% de las generales, que de nuevo, los resultados en capital la vez pasada habían sido distintos, pero de todas formas, ¿no?, como que se consolida como ese piso de 30% que parece replicarse a nivel nacional. Y en segundo lugar es que se le dio, digamos, demasiado espamento a una elección que no es para cargos nacionales, ¿no?, que es para cargos a nivel de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que se está midiendo, ¿no?, en estas elecciones, en todas las elecciones, digo, lo va a pasar en la provincia de Buenos Aires también, es cuánto pueden traccionar los partidos, ¿no?, a nivel de provincial, ¿no?, en este caso a nivel ciudad. Entonces, digamos, no es una elección que resulte tan relevante. Digo, siempre a las personas les va a interesar más incluso ir a votar a elecciones al Congreso a nivel nacional que a nivel de la legislatura, y al mismo tiempo, ¿no?, que para una elección que es en un punto no de segundo orden, porque es relevante, pero sí con menos peso para un armado nacional, en el sentido de los efectos políticos que puede tener esto a nivel local, es que tuvo que salir Milei a apoyar a Dorni, incluso a decir que los penatos se habían bajado, etcétera, etcétera, por lo cual es como querer nacionalizar una elección que es muy local, y que la cantidad de participación que tuvo también te da la pauta de que es una elección muy local. No significa que estos resultados se puedan replicar en una elección presidencial. Lo que se está jugando en estas elecciones, y no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en la provincia de Buenos Aires, es
Bueno, esto qué nos puede decir, ¿no?, del panorama nacional o de elecciones, ¿no?, a futuro. Como que todo esto se está pensando en el 2027, por lo cual pienso no es una gran elección de La Libertad Avanza en ese sentido, ¿no? Que tenga que salir Milei a apoyar o poner incluso Claro. un candidato fuerte para una elección que es de nivel local. Y, digamos, otra cuestión que resulta para mí relevante es cómo le fue, ¿no?, a la Libertad Avanza en las distintas comunas y barrios Claro. de la Ciudad de Buenos Aires. Y la realidad, y que es algo, digamos, interesante, es que comunas en las que había ganado, ¿no?, balotaje, las elecciones generales en el año 2023, sí que había sido toda la Ciudad de Buenos Aires, excepto una comuna. Ahora muchas comunas que son, digamos, de la zona sur de la ciudad y del centro de la ciudad, las perdió frente a Santoro. Ok. Lo cual también está empezando a demarcar algo de que hay un descontento mayor entre ciertas clases bajas, ¿no?, que son las de estos barrios, frente a un mayor afianzamiento en ciertas clases medias altas en la ciudad. Lo cual no es un dato menor, porque de repente perdiste terreno, y bastante terreno, frente a quien antes le habías ganado hace 2 años. El, Entonces, eso también da una pauta de que de a dónde están apuntando ciertas políticas económicas, dónde está empezando a hacer efecto y dónde está empezando a surgir ese descontento. Lo cual también está hablando, ¿no?, de que no es una gran victoria si hace 2 años habías ganado muy fácil elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, y ahora ese terreno se está perdiendo. Elena, estamos hablando de un territorio adverso históricamente, o por lo menos en los últimos años, desde 2000 para acá, prácticamente adverso para el peronismo. Y ahora los ojos, por lo menos, no sé, de los medios de comunicación de allá de Capital, y acá también en Bahía Blanca, estamos mirando hacia lo que va a pasar el 7 de septiembre, un lugar donde el peronismo es más fuerte objetivamente, como la provincia de Buenos Aires, y donde la última elección hubo como muchas acusaciones de, bueno, si Grindetti y Píparo iban juntos, que si los perdía y no gobernaba, y ese discurso que tienen obviamente bien antigobernador que manejan hoy, de hay que ganarle a Kicillof, que es un desastre, que además, bueno, atraviesa ahora una situación prácticamente de tragedia, como son las inundaciones y la que atravesamos acá, pero ¿puede marcar algún tipo de postura diferente del PRO respecto a la Libertad Avanza con este tipo de resultados? Dice, bueno, si en tu ciudad, que es la más fuerte que tenías y la que ganaba siempre, te fue así, en la provincia mando yo, tendría que decidir yo una posible alianza. Acá lo que para mí va a marcar, digamos, la diferencia entre si hay o no una alianza del PRO, se baja el PRO o lo que sea que pase, es qué puede poner sobre la mesa el PRO para negociar y si puede ganar realmente algo con la alianza de la Libertad Avanza. Yo creo que el PRO en este momento es o forma parte de una alianza en la que no va a ganar nada, porque con los resultados perdidos se da cuenta de que no tiene nada para negociar, o sea, no tiene nada para ofrecer en una negociación. Entonces sería el PRO el que tiene que bajar la cabeza de una alianza, o empieza a buscar una estrategia distinta para diferenciarse de Milei. Entonces, digamos, ¿qué puede pasar a nivel resultados en la provincia de Buenos Aires? Es incierto, porque también la opción que vos tenés es la del partido del presidente, que tiene una fama diferente ahora, que está gobernando, ¿no? Y que de nuevo, algo que se notó en la Ciudad de Buenos Aires es que lugares en los que había ganado, de repente perdió, y que creo yo tiene que ver con descontento digamos, de las políticas y los resultados de las políticas, sobre todo en términos económicos, en los sectores más bajos, lo cual también puede marcar cierto ritmo de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, para mí está por verse, primero porque tiene que verse cómo se reacomoda el PRO después de esto, ¿no? Sí. Si perdieron su distrito más importante, ¿qué es lo que sigue? Y especialmente, ¿qué negocian cuando no tienen nada que ofrecer? Porque, digamos, ¿qué vas a ofrecer en una negociación en la que son apenas, digamos, unos votos? ¿No? ¿Qué puedes ganar de esa negociación? Sí, que prácticamente no tiene municipios tampoco, por ejemplo, en la provincia, intendentes no tiene. Por eso, entonces es muy complejo, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué te puedo para ofrecer en esta alianza para que vos me des algo a cambio? Sí. ¿No? Por eso digo, como si en el momento de hacer una alianza, digamos, ¿qué van a ganar en eso? Simplemente van a tener que ser, bueno, a la cabeza y acepto esta alianza por
digamos, por querer esta política kirchnerismo-antikirchnerismo, o darse cuenta, ¿no?, que el eje ahora cambió y es una política pro-Milei y anti-Milei, porque digo, la figura de Milei es mucho más fuerte que simplemente una figura antikirchnerista, ¿no? Entonces es si logra de alguna manera cambiar como cierta marca partidaria, cierto discurso y ver hacia dónde va, o va a aceptar una negociación en la que va a ganar de poco a nada, ¿no? Asumir que perdieron el terreno frente a la Libertad Avanza y el poco capital político dárselos. Pero de nuevo, está por verse según qué camino terminan de tomar. Elena, ha sido muy clara como siempre, te agradecemos el tiempo y más a esta hora que es complicada para charlar un rato. Mucha gente conectada, comentando, opinando y agradecidos por tener un análisis de una bahiense que vive en Capital que nos hable un poco de política, así que te agradecemos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el